Salmo capítulo 127, versículo 1, cuando usted lo vea proyectado, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Oramos al Señor. Padre, bendícenos con tu palabra. Pues creemos que es poderosa para renovarnos, para darnos sabiduría de lo alto. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En esta noche, como padres de familia, nos acercamos creyendo que has de hacer cambios, Señor, en nuestro corazón, con tu palabra que es poderosa para hacerlo, Señor. Nos ponemos en tus manos creyendo que desde ahorita, Señor, el Espíritu de Dios se hará cargo de ir trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida para transmitir a tu pueblo tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse. Estamos viviendo un tiempo que el apóstol Pablo anunció que eran tiempos difíciles, donde como padres de familia, en el mundo en que vivimos, están las cosas bien difíciles porque vemos hoy en día noticias aterradoras. Martín me enseñaba unas fotografías de un lugar donde encontraron niños que les dieron muerte para poder extraer órganos y los volvieron a coser, pero en una habitación grande había una cantidad bastante considerable de niños de diferentes edades que les están extrayendo sus órganos para comerciar con ellos. Y esto se debe a que mucha maldad está en el mundo en que vivimos. Y nosotros como padres de familia, pues siempre, gracias a Dios, estamos en la búsqueda con Dios. Cuando uno busca a Dios, se ampara uno bajo sus alas y hay una protección de Dios. Pero también, hermanos, necesitamos aprender de Él para no estar batallando tanto como a veces se batalla. Nuestros hijos están expuestos a una corriente muy contraria. Acuérdese que dice que el enemigo también se levanta como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera en su contra. Dice que también la serpiente iba a aventar agua como de río para arrastrar al resto de la descendencia de la mujer, que es, nosotros creemos, la cristiandad. Y aunque el enemigo haga todas sus estrategias, el Señor está a favor de su pueblo. Sin embargo, hay principios que cuando no son puestos en su lugar, el enemigo agarra acceso. Y no es que no tengamos a Dios, Dios está con nosotros, pero también Dios es un Dios que espera de nosotros obediencia. Acuérdese que la fe nos lleva a obedecer a Dios. Porque por fe salió Abraham de la tierra de los caldeos obedeciendo a Dios para ir a una tierra prometida. Entonces la fe y la obediencia tienen que ir de la mano. Cuando no hay obediencia y solamente hay un conocimiento de una fe, se puede llegar a convertir en una fe muerta. Pero cuando hay obediencia es una fe viva. ¿Puede decir amén? Amén. Bueno, entonces al considerar esta parte de este tema, nos podemos dar cuenta que estamos viendo afuera mucha influencia que trae, hermano, bastante influencia sobre nuestros hijos, los que tenemos hijos de edad escolar. Hay una fuerza tremenda porque se dejan mover no solamente palabras, pero costumbres, dichos, acciones. Y siempre nos faltará la forma de que llegue el enemigo a tratar de seducirlos con alguna tentación. Todos sabemos que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, así está escrito. Y
Por eso vi la importancia de hablar con la iglesia acerca de la familia, de los hijos como padres. ¿Cómo hacer nosotros para que nuestros hijos, el enemigo, no haga tanto estrago en sus vidas, para que ellos puedan salir adelante? Bueno, este salmo da promesas de parte de Dios, porque Salomón también fue hijo y él tuvo que aprender lecciones, y dice que este fue un cántico de Salomón. Y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Esto quiere decir, hermano, que Dios tiene para nosotros instrucción, enseñanza. Cuando Dios, hermano, le da a uno la oportunidad de que su palabra entre, no solamente en los oídos, sino que baje al corazón de tal manera que lo haga uno, hermano, obedecerla, vivirla, disfrutarla, porque es para disfrutarse. Entonces, nuestra casa o nuestro hogar podrá disfrutar de una edificación de parte de Dios. Si nosotros nos prestamos para ello, no será en vano nuestro trabajo, porque Dios está dando su palabra. Pero ¿qué cuando solamente uno, hermano, edifica su casa sin el consejo de Dios, sin la instrucción, sin la enseñanza? Cada quien aprendemos a ser papá o mamá. Yo le decía, ¿verdad?, que no hemos aprendido nunca esa clase de lecciones. ¿Quién fue a la escuela para aprender a ser papá? Nos dimos cuenta que éramos papás cuando ya resultó que ya nació el bebé, o cuando salió la mujer embarazada. ¿Y quién se tomó el tiempo para tomar clases o aprendizajes? Solamente lo que aprendimos en casa. Y si nuestro hogar fue un hogar estable, pues podemos tener un poquito más de ubicación. Pero si venimos de familias destruidas, dañadas, afectadas, de generación tras generación, pues cada quien como Dios le va dando entendimiento, procurando siempre hacerlo mejor, porque no queremos que nuestros hijos sufran las mismas cosas que a veces nos tocó a nosotros sufrir. El pueblo de Israel tuvo siempre la enseñanza bíblica. Ellos le llamaban la Torá, la instrucción. Pero muchos, a pesar de conocerla, no la pusieron en práctica, y entonces acabaron hijos israelitas viviendo como los gentiles. ¿Por qué? Porque la influencia siempre ha sido muy fuerte. Y como la influencia de afuera es muy fuerte, también tiene que venir muy fuerte la entrega con Dios, más persistente, más insistente, más consagrada, más dedicada, con el corazón cada día más abierto, para que cuando llegue la palabra no quede olvidada. Entonces, el Señor da garantías de que Él puede edificar el hogar. Diga usted: Dios puede edificar mi casa, me puede dar sabiduría para instruir a los míos, los que están debajo de mí, para que podamos hacerlo mejor. Habemos cristianos que no quisiéramos tener como una llave o una combinación, cómo hacerle para que las cosas salgan bien. No se da uno cuenta hasta que ya han pasado los años. Y entonces, pero bendito Dios que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero muchas veces, hermano, sufrimos porque algo faltó. Y hoy vamos a ver algunas cosas que son importantes para que podamos ponerle un alto a la corriente que viene de afuera. No somos muchos los que estamos aquí que tenemos hijos. Deberían de haber más, pero algunos los podrán escuchar este mensaje. Gracias a Dios tenemos manera que lo puedan repetir ellos por medio del Facebook o del YouTube. Pero es importante que consideremos algunas cosas que nos van a ayudar. Y qué mejor que el consejo de Dios. Porque yo le puedo aconsejar de mi parte, pero lo importante es que lo podamos ver en la Escritura, para que podamos decir: no son las ideas del pastor, sino que es la idea de Dios. Entonces, aquí habla, hermano, acerca del hogar. Y pude ver este verso que el Señor compara a los hijos que están, hermano, brotando del vientre de mamá, evidentemente. Y dice en el verso 4 que son como flechas.
que están en la mano del guerrero. Un guerrero, hermano, sin flechas, está desarmado. Pero un guerrero con sus flechas bien afiladas, las traen preparadas. Se dice que los guerreros, para poder tener flechas que pudieran dar en el lugar correcto, tenían que ser rectas las flechas. Porque una flecha que está así media chueca, se va a ir a saber a dónde va a parar. Le tienen que poner en la parte de atrás una especie de plumas que le va a dar la dirección para desplazarse en el aire y llegar al lugar donde se puso la puntería. Pero ¿qué cuando la flecha está defectuosa? ¿Qué cuando la flecha no tiene el filo? ¿Qué cuando la flecha no está recta? Entonces va a ser disparada, pero ¿a dónde va a ir a dar? ¿Al lugar que puso el ojo el guerrero? ¿O va a ir a parar en alguna otra parte? Entonces la aljaba representa en este sentido el hogar. El hogar es donde están los hijos que están siendo criados por los padres. Hablando en términos iglesia, pues la aljaba sería la congregación donde están los hijos de Dios y están siendo enderezados, donde se les está dando dirección, donde se les está poniendo un enfoque hacia dónde tenemos que ser proyectados. Pero ¿a dónde vamos a disparar esas flechas? Los guerreros familiares, los padres de familia. Tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos son como las flechas que salen de la aljaba, que cuando ya están listos es cuando van a salir del hogar. Porque salir de la aljaba es salir del hogar. Y van a ser proyectados ¿hacia dónde? Van a ser proyectados entonces quiere decir que tenemos nosotros una responsabilidad hacia dónde vamos a proyectar a nuestros hijos. Bueno, podemos decir, pues tenemos que proyectarlos al reino de Dios. Ok, al final de cuentas Dios enderezará todo lo torcido. Pero hablando aquí terrenamente, ¿a dónde van a ser proyectados nuestros hijos? Nosotros tenemos que tener un enfoque hacia dónde queremos que nuestros hijos alcancen a llegar en la vida matrimonial. Porque nosotros ya estamos en un matrimonio. Entonces es importante que podamos tener una mentalidad hacia dónde los vamos a disparar. ¿Hacia el triunfo o al fracaso? ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, somos como maestros de ellos, aunque no nos anunciamos como tales, pero hacemos una función así. Entonces, por ejemplo, usted cuántas veces ha escuchado el Proverbios 22:6. Yo le aseguro que hasta de memoria me pueden decir: instruye al niño en su carrera, cuando sea viejo no se apartará de ella. Hay una versión que dice: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero hay otra que dice: enseña al niño el camino en que deba de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces va a haber principios que si se los dejamos desde niños, cuando sean adultos van a estar haciendo lo mismo para lo que fueron instruidos, bueno o malo. Bueno o malo. Es importante saberlo porque no se puede tener actitudes de enseñanza torcida y esperar que sean rectos en la vida con la enseñanza que se les ha dado en la práctica. Entonces tenemos que acercarnos con Dios para que nos dé la sabiduría para enmendar los errores una vez que fueron mal. Ellos aprendieron de nosotros con sus ojos en el ejemplo. Pero lo podemos enmendar porque tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. Mire, el Salmo 128:1 dice así: bienaventurado todo aquel. Salmo 128:1. Yo espero en usted. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Porque estamos hablando de que se instruye al niño en su camino. En sus caminos, caminos de Dios. Cuando comas el trabajo de tus manos, dichoso serás. ¿Y qué? ¿Quién no queremos ver a nuestros hijos que sean dichosos? Que puedan andar, hermano, yéndoles bien en la vida. Yo creo que lo que más hace sufrir a cualquier padre y madre de familia es que se encuentre uno que los hijos no les va bien.
Pero qué dichoso es aquel que ve que sus hijos les está yendo bien. Entonces, tiene que ver mucho la instrucción y el testimonio que ellos se lleven de nosotros. Porque si les enseñamos cómo se puede hacer para llevar un hogar feliz. Porque dice la escritura en el Salmo 127, que sería en vano acostarse bien tarde, regresar de trabajar bien noche, no vio a los hijos. Levantarse bien temprano en la mañana e irse, los hijos no lo vieron. No lo ven cuando se levanta, no lo ven cuando se acuesta, no lo ven durante el día, porque anda buscando el sustento, el trabajo. Y ¿sabe una cosa? No solamente de eso vive el hombre. Bueno, Jesús dijo que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es la que estamos considerando ahorita para que nos ayude a que podamos ser más sabios. Entonces dice aquí la escritura que para que les pueda llegar dicha y para que les pueda ir bien, se necesita el temor del Señor. Amén. Ahora dice en el verso número 3, tu mujer. Oiga, esa es la primerita que sacan por delante. A las mujeres. ¿Por qué? Porque de ellas nace el bebé. Ellas son las que dan la primera instrucción. Decían, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado, que dicen que la educación no se enseña, se mama. Desde que la mamá está dando de comer al niño, lo está enseñando que no la puede manipular. Porque si no tiene ahí lo que quiere, hace un berrinche. Y le empieza a fijar. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó ser papá. Y entonces, pues en el hospital yo quería que el doctor me diera así como las instrucciones de cómo, a qué hora le tengo que dar de comer, qué tiene que comer. Y me dice, ¿sabe usted que yo nunca he sido mamá? ¿Qué respuestas son esas? Ahora las entiendo, ¿verdad? Porque esa es una relación del bebé con su mamá. Ella es la que va a saber si le puede dar, si tiene con qué darle. Aunque el niño llore o no llore, se van a tener que acoplar en un horario. No es a la hora que el niño llora, es a la hora que los dos están en sintonía. Que la mamá tiene con qué darle y el niño tenga hambre. Porque la mamá puede llegar a tener mucha leche, pero si el niño no tiene hambre, pobrecita las mamás, ¿verdad? Tienen que estar extrayendo la leche. Y las tienen que poner con unas pompitas, sacan la leche. No estoy hablando con padres de familia y aquellos que van a ser padre o madre. Entonces, son cosas, hermano, que la primera que sale por delante es la mamá. Ahora dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces la bendición que Dios tiene para los varones es tener una mujer que tenga sus hijos verdecitos. Es decir, con deseos de vida, con la vida alegre, con la vida feliz. De esa manera un varón puede ser feliz, teniendo a su esposa bien contenta de ver que tiene sus hijos que nacieron en la unidad de un amor. Y eso se disfruta. ¿Dónde? Aquí dice en la mesa. Entonces la mesa es el momento donde nos sentamos. Pero ¿sabe una cosa? A veces no tenemos tiempo para estar todos juntos. ¿Por qué? Por las ocupaciones. ¿Por qué? Porque tengo algo que hacer, tengo que trabajar tiempo extra. Mejor paso a comerme por ahí una hamburguesa, paso a comer un burrito, algo. Y la hora de estar juntos. Pero dice que ahí está la bendición de Dios cuando está papá y mamá en la hora de la comida. Pero ¿qué si a eso le acercamos más esta hora de comida? Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que esté papá y mamá juntos, no cada quien por su lado. Ha habido ocasiones en que ha habido personas que me dicen, hermano, a mi esposo no le gusta venir a esta iglesia, y a mí sí. ¿Yo qué hago? Esté con su esposo, pacte con él, negocie con él, dígale, mira, un día estamos aquí en la casa y otro día vienes conmigo a la iglesia. Y se puede pactar y puede uno buscar. Lo importante es que no solamente papá y mamá, pero los hijos, porque si todos reciben la misma instrucción, todo va a engranar bien bonito.
Porque la palabra de Dios tiene una facultad que hay para los viejitos, para los maduritos, para los no tan maduros, para los adultos, para los jóvenes, hasta para los niños. La palabra tiene para todas las edades mensaje, enseñanza, instrucción, con el propósito de ver a las familias bendecidas. ¿Puede decir amén? Ahora en el Proverbio 1 y verso 8, Proverbios 1:8, fíjese cómo dice aquí. Y mire, nunca se me había abierto un pasaje tan sencillito, pero nunca lo había visto así como está. Oye, hijo mío, ¿ya lo tiene? Que la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces el trabajo es de los dos, no es nada más de la mamá. Aquí está hablando el papá. Hay cosas que el papá le va a enseñar a los hijos y hay cosas que la mamá le va a enseñar a los hijos, pero no la debe de abandonar. Nunca debe llegar a una sustitución, porque no deben ser contrarias. Entonces lo primero que tienen que hacer papá y mamá es estar de acuerdo, porque sabe que los niños les da porque les llega un espíritu de manipulación. Y le dicen a la mamá, me voy a ir con mis amigos porque mi papá me dio permiso. Y la mamá, pero si te portas tan mal, si supiera cómo te portas, porque ni comunicación hay entre papá y mamá. Pero que cuando hay una buena comunicación y están de acuerdo papá y mamá, ya no hay manipulación. Porque entonces papá le va a decir, déjame preguntar con tu mamá cómo estuviste durante el día. Y entonces va y le dice, ¿cómo la ves? Ay, que quiere ir a... No le des nada. ¿Por qué? No me hizo caso. Le pedí que me ayudara a recoger la mesa y puso su cara larga. Y entonces le dije que ya le llegaría el momento que pidiera permiso, que no iba a ver. O sea, llega el papá y le dice, mira, tú, aquí el que manda soy yo. Y si yo le quiero dar permiso, ¿qué? ¿Cómo está edificando su casa? Dividida. Entonces no está afín. Y aquí está la escritura diciendo, oye la instrucción de tu padre, pero no abandones la enseñanza de tu madre. Quiere decir que la mamá va a enseñar unas cosas, ternura, y el papá más como tipo de disciplina, pero no una cosa va a sustituir a la otra, son un complemento. Entonces, dice la escritura, 1 Corintios 7:13, y aquí entra una parte importantísima para los matrimonios. Fíjese, 1 Corintios 7:13 dice, y la mujer, ¿ya está ahí? 1 Corintios 7:13, y la mujer cuyo marido no es creyente. Ay, hermano, que a veces difícil es cuando uno se cree y el otro no cree, sea la mujer o sea el varón. Dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido creyente. De otra manera, vuestros hijos, ¿qué serían? ¿Y qué quiere decir eso? Que espíritus inmundos pueden llegar a sus vidas. Cuando Dios proyectó en sus planes el hogar, dijo, lo primero que tengo que hacer es poner a algún hombre y una mujer que se amen. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta y nunca, diga usted, y nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios los quiere hacer felices dándoles hijos. Y si en esos principios se hacen los hijos en la instrucción, en la enseñanza, entonces los hijos van a salir, hermano, como flechas disparadas a un matrimonio bien hecho. Amén. Pero qué, hermano, si están con que no, pues él no viene a la iglesia conmigo, hay que se quede, ahí lo dejo y me busco otro. O al revés, el varón que tanto le habla a la mujer que no quiere, dice, pues total, ahí en la iglesia habrá otra. No. Porque ¿qué le puede pasar a los hijos? Que les lleguen espíritus inmundos.
Dice aquí, mire, mas ahora, ¿qué? Son santos, dígate, mis hijos son santos. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí que cumplir con una parte que me corresponde con mis hijos. Y es que tengo que estar bien en mi matrimonio. ¡Wow! Qué difícil es al principio, cuando solamente uno ha creído. Aquí pone el ejemplo de alguien que solamente siendo varón o siendo mujer, no lo abandone. ¿Cómo sabes si no harás algo a tu marido o a tu mujer? Quiere decir que Dios empieza con uno, serás algo tú y toda tu casa, sea varón o sea mujer. Hay esperanza. Pero para los que ya estamos en Cristo, hombre y mujer, también, hermano, hay una responsabilidad bien grande que pone el apóstol Pablo aquí acerca de los hijos. ¿Quieres ver a tus hijos santos o quieres ver a tus hijos enchamucados? Santos, un hombre, los queremos ver santos, los queremos ver bien, porque ¿cómo van a ir? Imagínense hijos que salgan inmundos al matrimonio, van a ser un desastre en su casa. Porque es que el mundo está como está. Porque estos principios los han hecho a un lado. Es que solamente un papel firmado, ¿sí? ¿Cómo no? Y el lazo, y las palabras, y las monedas. Hermano, pero yo no me casé por la iglesia, no le hace. Si fue el civil, ahí le hicieron su ceremonia y le dijeron: prometes hasta la muerte. Prometo, sí, pues quiere el pastel. Pero que cuando yo entiendo que a veces hay fallas irremediables, pero hay oportunidad de enmendar la vida. Hoy me preguntaba mi hija Débora conmigo hablando, me decía: oye papá, tengo algo que preguntar. Sí, dime. Y dije: ¿cómo está eso que tú fuiste divorciado y ahora eres pastor? Sin ofensa. No, claro, tú dime, ¿cómo sabes que eres pastor? Y ya le empecé a dar cómo sucedieron las cosas. No en el sentido problemas de la vida, sino en el sentido de cómo fue el llamamiento, de cómo yo le servía a Dios hace muchos años en una iglesia, y después de todo esto yo le dije: Señor, pues ya no voy a poder servirte porque fui divorciado. Y entonces me recuerdo que me llegó una palabra donde yo le decía al Señor: es que tú no me puedes entender porque tú nunca has sido casado y divorciado. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Sí, Isaías 51. Por ahí en ese capítulo 50 dice que él le dio carta de divorcio y le dice al pueblo de Israel, a su madre Jerusalén. Le dio carta de divorcio. ¿Y por qué? Porque hubo ahí una infidelidad, no podía haber otros dioses y ellos buscaron otros dioses. Oiga, qué tremendo. Entonces, hay ciertas circunstancias en las que cosas así suceden. A veces en los matrimonios el enemigo trabaja y logra llegar a convencer a alguien de que ya no es feliz. Imagínese, el enemigo llega y le dice: no, tu Dios no te ha sanado, mejor ve con el brujo. Eso lo reprende al diablo, hermano. No podemos ser infieles a Dios porque Jerusalén le falló a Dios. Fíjese que yo vi un desfile homosexual en Jerusalén. Terrible, ni aquí se ven así. Y uno dice: pero ¿cómo? Si es la ciudad del gran rey. ¿Hasta dónde llegó, hermano, la infidelidad de Jerusalén contra el rey? Y Dios le tuvo que dar su carta de divorcio y se buscó otra más joven, la iglesia. Y yo le decía: Señor, entonces, pero pastorado jamás. Ok, estoy en la iglesia, soy cristiano, pero ¿cómo pastor? Y entonces yo me acuerdo que estaba en llamada final y tenía a mi pastor, y entonces me dijo: fíjate, Eduardo, que el Señor ya nos mostró a mi esposa y a mí, porque de que a dónde a ustedes los quiere el Señor de pastores. Pero el apóstol dice que él no acepta pastores divorciados, que hayan pasado por un divorcio. Yo dije: bueno, pues, el caso que me quería. Y fíjate, qué tremendo.
Cuando oí eso dije, wow, pero yo había tenido un sueño. Entonces en ese sueño yo soñé que llegábamos mi esposa y yo a la casa del pastor. Entonces yo llegaba y me sentaba en el sillón viendo para la ventana porque empecé a ver que bajaba fuego del cielo y prendía un altar. Y estaba yo, pero sí, absorbida toda mi atención en esa visión. Y entonces Marty llegaba y me decía, venía con la esposa del pastor y me decía, mira mi amor, mira. Y traía una túnica que habían sacado de un closet color azul, rey. Y entonces me decía, mira qué bonita está la túnica. Y yo ni caso le hacía, pues estar viendo la visión. Y entonces vi cuando volteé un sillón azul del mismo color que la túnica. Y entonces vi que ese sillón no casaba con nada en la casa. Era bien diferente de todo lo que está en la casa. Entonces yo le dije, ¿verdad? Le dije, ¿de quién será? Entonces resulta que al día siguiente me habla mi pastor y me dice, vamos allá con el apóstol. Y fuimos allá con el apóstol a recibir enseñanza. Y en el camino venía platicando y le conté la visión. Entonces no me contestó nada, se quedó meditando. Él siempre fue muy sabio para esto, nunca se precipitó a dar respuestas sin primero consultar con Dios. Entonces cuando ya llegamos en la noche, me dice, Eduardo, no te vayas, ya me reveló el Señor el sueño que tuviste. Y me dijo, el hecho de que vistes un sillón así, que estaba dentro de mi casa, que no casaba con los colores, es que es un lugar que no es para mí, es un lugar que es para ti y para tu esposa, porque ella fue la que traía la túnica. Se la entregó mi mujer. Quiere decir que mi esposa y yo les vamos a entregar a ustedes un ministerio pastoral. Y yo dije, pues si aquí no me van a aceptar por haber sido divorciado, ¿cómo va a ser eso? Pero fíjense qué cosa, ¿no? Que Dios hace como le place. Y entonces tuve que salir de ahí porque lo que Dios a mí me ha enseñado tiene diferencia de lo que ahí aprendí. Por eso es que el color no casaba con todo lo que estaba en su casa. Pero ahora aquí está. Póngale que no es un misterio gigantesco como el de llamada final, pero Dios hace como le place. Y entonces me pude dar cuenta que esto no es porque uno quiera o no quiera. Cuando Dios te escoge para hacer algo, te califica. Tú te puedes descalificar. Te podrás descalificar como padre o como madre, pero Dios te lo asignó. Haya sido muy bueno o no muy bueno, pero de todas maneras eres lo que eres. ¿Por qué? Porque Dios así lo pasó a hacerle. ¿Quién fue el que abrió tu matriz, mujer, para que tuvieras hijos? Es Dios. Si yo me recuerdo cuando el Señor a mí me dio una revelación acerca del primer nieto que iba a llegar. Me mostró a Coral. Y entonces me decía, ¿ves ella? Le digo, sí, mi nuera. Ella no puede dar hijos, a no ser por la mano poderosa de Dios, del ángel que le está sosteniendo el bebé en el vientre. Yo fui con Eduardo y le dije, ¿qué crees? Fíjate esto. Y fíjate, papá, que ahorita precisamente andamos con que si estará o no estará, pues sí está. Y que va saliendo Efraín. Pero sabe que se lo estaba sosteniendo el ángel porque no lo podía retener en su matriz, ¿no es cierto? Tuvo que estar en un proceso de muchos cuidados, pero el ángel lo estaba deteniendo, no se le cae. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. El que abre la puerta para una madre ser madre es Dios. El que pone a un ministro para ser ministro es Dios. No le importa qué opine quien opine, Él es el que da los ministerios, Él es el que le da a la mujer la facultad de ser madre y al padre le da con qué engendrar a sus hijos. Porque la mujer es como una incubadora, perdónenme el término, pero es la verdad. El que trae los hijos es el varón en sus lomos y va y los deposita en la mujer que ama y de ahí nacen los ojos así como los suyos. ¡Ah, su nombre! Bueno, volviendo entonces a la importancia de que lo que Dios quiere es que nuestros hijos sean santos. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad de ver lo que les va a ayudar para que sean santos, limpios, que no se ensucien, pero no los ensucian en la escuela, porque le están enseñando que dos papás o dos mamás es ok, no es ok.
Es contra de los principios naturales de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo número 10. Fíjese cómo dice este proverbio. Me dice un amén cuando lo vea. Proverbios 4:10. Dice, oye. Dios te sí tengo oídos para oír. Oye, hijo mío, y recibe mis palabras. Porque hay quienes las oyen pero no las reciben. Por eso tenemos que aprender a decir recibo. ¿Puedes decir recibo? Recibo. Su palabra. Y muchos serán los años de tu vida. Dios no quiere vidas truncadas a la mitad. Dios quiere que nuestros hijos alcancen los días que Dios les asignó. Y nosotros podemos contribuir para que esto suceda si les damos una buena instrucción, una buena enseñanza y una buena atención. Porque honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen hasta más de lo que se estableció. Pero ¿qué cuando no se les enseña? Por el mal testimonio. Estamos truncando los días de vida de nuestros hijos. Hay gente que dice, es que yo no puedo seguir casado contigo o casada contigo solamente por mis hijos. ¿Y tú para qué caramba se los dio Dios? Perdóname el término. Para hacerlo feliz. Y nosotros somos felices si ellos son felices. ¿Cuántos padres pueden decir amén? ¿Y cuántas mamás pueden decir amén? Entonces sí importa mucho que se mantenga el propósito para lo que Dios hizo al matrimonio, para tener familia. Y esa familia para que se logre bien. No nomás para que estén ahí como la plantita esta que le hace falta su buena sacudida. Ya les vamos a dar limpieza. Lucas capítulo 1, verso 13, miren una manera de cómo hacer para que nuestros hijos salgan calidad. Porque de buena calidad. ¿Usted cuando se va a comprar unos zapatos, se compra unos zapatos que duran 3 meses? ¿O quiere unos que les duren toda la vida? Aunque ya ni se los ponga después del mes, ¿verdad? Pero que duren toda la vida. ¿Verdad? Mire, Lucas capítulo 1, verso 13. Amén. Pero el ángel, fíjese que esto no es una persona, es un mensajero de Dios. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Mire qué tremendo, hermano, que hasta Dios les pone los nombres a los hijos. Hay que aprender a preguntarle a Dios cómo quiere que se llamen nuestros hijos, para que sucedan cosas como esta. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberán ni licor, ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Oiga, hermano, la consagración empieza desde que están en el vientre de mamá. Pero le dice, no vas a dejar que tus hijos les dé por el lado de la bebida. ¿Por qué? Porque yo he sabido mucha gente cómo se arruina por causa de la bebida. Mire, de primero sabe feo. Un día fuimos a un restaurante elegante y perdón, David, pero dijo, papi, yo nunca he probado el vino, ya tenía su mayoría de edad. Pidió una copa, le dio un traguito, se la pasó a su mamá. No, eso no es para mí. ¿Va que no? Sabe feo, ¿verdad? Pero ¿cuánto le sabe rico? Después de muchas empiezan a agarrarle sabor. ¿Sabe una cosa? El licor. Y así son todos los vicios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener alegría? Enséñales el camino a la santidad. Nada que a tomar y que mira que igualito que tu papá y que igualita que tu mamá y que ¿por qué? Porque los está uno arruinando en un camino alejado de Dios. Pero como nosotros conocemos de Dios, tenemos que saber que la consagración abarca esto y más. Abarca desde que se le pide a Dios un hijo.
tu petición ha oído, Zacarías, Dios ha escuchado tu petición. Mire, qué lindo es, hermano, que de momento el matrimonio no llegue, no tenga los hijos y se los clame a Dios. Cuando vengan van a bajar, hermano, con una bendición tremenda. Pero ¿cuántos se tienen que casar porque ya están en varas? Ni siquiera se lo pidieron a Dios. Y luego todavía que salió con que está embarazada, hasta se enojó. Lamentablemente muchos así venimos de afuera. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que recibir esta clase de instrucción para entender por qué a veces sufrimos tanto. Yo no sé por qué mi hijo me ha salido así, yo no sé por qué esta hija me ha salido así. Pues si quienes lo enseñaron, si somos nosotros los padres de familia los responsables de su proyección de ellos. ¿Cómo agarramos la flecha toda chueca, la enderezamos o la trabajamos, la enderezamos para poderla lanzar al centro, a la puntería donde queremos que llegue? Pero a veces ahí andamos echándole la culpa a medio mundo, igualito que tu abuelo, igualito que tu abuela. Oiga, cuando los responsables somos los papás. Bueno, no se me ponga triste porque todos vamos caminando por ahí. Aquí no se trata de encontrar culpables, ni descalificar, ni reprobar a nadie, sino darnos cuenta que si estamos teniendo problemas con los hijos es porque algo no nos salió bien. Pero tenemos la palabra de Dios, que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Amén. Bueno, si es que lo hemos hecho mal, pero ¿qué si lo hemos hecho bien? ¿O qué si no lo hicimos muy bien, pero Dios lo ha enderezado? Nos está dando a nosotros su gloria, porque se está recuperando algo que no nos salió bien. Y eso es lo que me encanta de Dios. Pero no podemos dejárselo todo así, tenemos que hacer nuestra función. ¿Amén? ¿Le seguimos? ¿No tiene sueño? Bueno, ok. Entonces, otro principio, 1 Corintios 15:33. ¿Qué tenemos que instruir a nuestros hijos? Importante que entre lo más pronto se lo podamos enseñar. Al menos estamos haciendo algo. Y lo demás lo hará Dios. Porque Dios respaldará el poder de tus palabras. Porque dijo, se va a llamar Juan. Quiere decir que hay un nombre que viene del cielo. Y ese nombre que viene del cielo tiene una función. A veces le pusimos Pancho o Felipe, o Hernán Cortés, yo no sé, algo le pusieron, Napoleón, y los torcimos, pero hay un nombre nuevo, que es del cielo, y cuando vengan al nuevo nacimiento, ese nombre va a ir haciendo efecto. Amén. Ya cuando le digan, es que te llamabas así, con razón. ¿Por qué? Porque David estaba tan solo. ¿Y por qué ahora le dieron un nuevo nombre? Porque le pusieron otro nombre, le pusieron el dulce cantor de Israel. ¿Y cómo fue que ese nombre se manifestó en su vida? Porque empezó a tocar el arpa y se dio cuenta que sí era. Amén. Imagínense cuando le dan un hijo, un matrimonio que todavía no tiene hijos y se tarda, pero después de tanta petición contesta a Dios y sale con la música por dentro. A nosotros nos dieron una nietecita, la última. Bueno, la más reciente, pues no la última. Esperamos más todavía. Pero la más reciente. Y le pusieron una musiquita y empieza. Y nos hace reír a todos. Pero es que sabe cómo le pusieron melodía. Tú nomás oyes melodía así, como que de ahí soy, dice. Imagínate con el nombre del cielo que Dios tiene para ti. Como que de ahí eres. ¡A su nombre! 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar. Quiere decir, hermano, que en esto tenemos que estar bien chispas. Fíjense en los chapines, ¿verdad? Bien chispas. ¿Por qué? Las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres.
A ver, ¿con quién te juntas en la escuela? Unos chamaquitos que son bien majaderos, de repente salen cantando rancheros con sus groserías. Pues si yo lo llevo a la iglesia, hermano, pero no le has enseñado con quién se junta y cómo hablan. Pues no se van a juntar con nadie. Pues con razón Juan andaba en el desierto, ¿no? Con nadie casaba. Allá andaba, hermano, profetizando el desierto que se convertiría en manantiales, y al rato toda la gente fue para allá a buscarlo para que lo bautizara. ¿Sabe que los hijos de cristianos van a sufrir el hecho que no pueden encajar con el mundo en que vivimos, porque es un mundo que está completamente torcido? Y Jesús dijo que si somos de Él, el mundo nos va a aborrecer. Pero si el mundo nos ama, es que nos hemos adaptado al mundo. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos que hay cosas que ellos no pueden repetir del mundo. Empiezan a ir a la escuela y al rato ya le empiezan a tratar a la mamá como que si fuera su amiga. No me hables. No manches. ¿Cómo que le habla a una mamá así? Un día me tocó una. No manches, le dijo a su mamá, y que la agarro, como yo era su pastor. Le puse su buena ubicada. ¿Qué te pasa que no manches? Es tu mamá, ¿por qué le hablas así? Uy, ya viera uno de mis hijos que le hacía a su mamá. No, a tu mamá le tienes que honrar, le tienes que hablar con respeto, porque tú no existirías si no fuera por tu... Yo hago con mi vida lo que yo quiero. No. Dios usó a tu mamá para que vivas. Le perteneces. Y a tu papá también. Se puede acabar el mundo y papá y mamá siempre va a quedar ahí grabado quién fue. Tus hijos llevan tu sello. Ya ven cómo le hacían antes a las reses. Un símbolo ahí de propiedad del ranchero. Hay que sellarlos. Dios sella los suyos. En Ezequiel dice que les pone un sello aquí. ¿Y sabe qué dice ese sello? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Ay, Padre, Dios tiene marcas. También el diablo tiene sus marcas. A Caín le pusieron una para que nadie lo matara cuando lo encontrara. ¿Por qué? Porque era homicida. Y nadie lo podía matar a él. ¿Por qué? Porque ese Dios se iba a hacer cargo de juzgarlo. ¡Ah, qué tremendo! Pero a sus hijos nadie se los toca. ¿Por qué? Porque tienen el sello de Dios en sus frentes. A su nombre. Sus hijos tienen que llevar el sello de usted. Y no crea que es barro, gigón. La misma fe de Cristo. El sello del Espíritu Santo en sus vidas. No importa qué es lo que haya pasado, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios y vas a llegar a ser grande delante de los ojos de Dios. Profetizándoles. Anunciando. ¿Pero qué cuando les dicen? Es que eres un inútil. ¿Qué están haciendo? Poniéndose el sello de Caín, hermano. Poniéndole mejor el sello de Dios. Usted empieza a decir que soy un hijo del rey, de reyes y señor, de señores. Amén. Pero van a querer vivir con vida de rey. Pues hay que pedirle a Dios que provea para darle vida de reyes. Pero como Jesús se despojó a sí mismo de todo, entonces hay que enseñarle en la abundancia y en la escasez cómo reaccionar. No nomás van a estar contentos cuando papá tiene su buena porción de provisión. También hay que enseñarles que en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, así como prometió cuando se casó. ¿Cuántos de aquí prometieron eso? Yo lo prometí y se lo he dicho 2 veces a Marta, una en el civil y otra en la iglesia, y luego otra vez en la iglesia. A los 25 años y a los 50 se lo vuelvo a decir, y hasta que Cristo venga se lo vuelvo a decir. En la abundancia y en la escasez juntos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Mal le vale. Proverbios 29:15. Ahora viene otra parte. ¿Sigo? Seguimos. Proverbios 29:15 dice así: la vara
y la reprensión dan sabiduría. Pero el niño consentido, ¿a quién avergüenza? ¿Al papá o a la mamá? Porque la mamá es la más consentidora. Ahí viene tu papá, apúrate a guardar las pantuflas que dejaste en la cocina. Y lo está echando a perder, porque le está enseñando a burlar la autoridad. Después va a llegar a la edad adulta donde va a traer su carro y córrele que ahorita que no hay patrulla, písale. Ah, qué tremendo. Mi papá me contó algo, el que ahora es mi padre. Me dijo que lo paró un policía y le dijo, ¿sabes por qué te paré? Y pues, así como queriendo y no queriendo decirle, confesarle, ¿verdad? Porque si le confiesa, ¿cómo va a reaccionar el policía? Le digo, ¿sabes que vienes a exceso de velocidad? ¿Por qué venías tan recio? Te digo la verdad, es que no te vi. Como me viste, yo no te vi, si no le doy despacito. Pero como no me viste, venía pisándole. Fue honesto, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? Me caes bien, dice, pero no, eso no te va a quitar la multa. Y le dio su ticket, ¿verdad? No lo estoy desprestigiando, él me lo platicó. Es un testimonio. Debe ser una cosa, tenemos que enseñar a nuestros hijos que va a haber consecuencias cuando una madre no instruye a sus niños. Dice aquí que la vara, pero ¿y qué es la vara, hermanos? ¿Acaso tenemos que agarrar una de membrillo o uno de esos que usan para los caballos? Si estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde la violencia doméstica es sentenciada terriblemente. ¿No vio usted donde le llaman, llega la policía y toca la puerta de una casa y sale una señora y dice, vengo aquí porque llamaron a la policía? Oh, sí, no llamaron a la policía. Y sale el chamaquito, sí, yo lo llamé, ¿por qué? Porque mi mamá me agarró sin tarazos. ¿Sí lo vio? Sí, ¿verdad? Parecía que se iban a llevar a la mamá, ¿verdad? Ya no se iban al niño. Bueno, ya se lo sabe, ¿para qué se lo sigo contando? Efesios capítulo 6, verso 4. Ahorita vamos a ir a ver un poquito la vara, pero antes quiero enseñarle esto. Dice Efesios capítulo 6, verso 4, cuando lo vea me dice amén. Y vosotros padres, diga ustedes, para mí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, y aquí dice, y la instrucción del Señor. Y ustedes padres no sean pesados, dice otra versión, la Biblia latinoamericana, y ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando la corrección, ahí está la vara, y la advertencia que pueda inspirar el Señor, no el diablo. ¿Cómo voy a disciplinar a mis hijos? ¿Cómo los voy a educar? ¿Cómo los voy a corregir? Como Dios lo hace. Tenemos un patrón excelente, porque Dios está haciendo de ti hombres y mujeres de Dios, para que reinen con Él por la eternidad. No está echando a perder su reino, lo está restaurando con un montón que cayeron. Entonces, hay otra versión que dice, padres no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos, aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Entonces, hermano, ¿qué voy a hacer cuando tengo un problema con mi hijo, con mi hija? Ir con Dios. Tenemos un Dios que habla. Tenemos un Dios que guía a toda verdad y a toda justicia, que no va a hacer que nuestra instrucción los irrite. ¿Podemos hacer que nuestros hijos se irriten? Todo depende de cómo los corregimos. O todo depende cómo los instruimos. Todo depende, porque hay veces que dicen, no, aquí qué Biblia ni qué Biblia, aquí Juan Derecho. ¿Sí sabe quién es Juan Derecho? ¿No? Es que usted no es del tiempo de los dinosaurios. Juan Derecho era un chucho
lechuga que salía con un chicote y cuando lo sonaba se sacudía todo, porque él mandaba. Allá, sombrero charro. Chicotito no, Juan, le decían. Juan derecho. O si no lo sabe, ya le di un preview. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos tengan una reacción iracunda o una reacción sometida según la manera como los corrija? Porque si a todo lo hago con ira, puedo hacer dos cosas: o que se hagan demasiado rebeldes o que se hagan demasiado inseguros de la vida, con un coraje y con una venganza escondida, disfrazada de sometimiento. Oiga, Dios no busca eso de nosotros. A mucha gente, muchos predicadores le dicen: si no recibes a Cristo te vas al infierno, y los hacen que se conviertan por miedo en vez de por amor. Pero cuando llegan y le dicen: mira, Cristo te ama, Él no quiere ver tu muerte, Él quiere verte sano, Él quiere que vivas, Él quiere que estés sano, Él quiere que seas feliz. No es lo mismo. O te conviertes a Dios o te va a caer el diablo encima. Oiga, hermano, una cosa es el miedo, otra cosa es el amor. Son dos cosas muy diferentes. Así nosotros tenemos que hacer distinguir cómo corregir a nuestros hijos. Porque si, verás, te va a caer encima un rayo. Hay gente bárbara que así habla. En vez de que le profeticen: hazme caso para que te vaya bien en la vida. Le está dando, lo quiere proyectar al mismo lugar, pero por el lugar equivocado o por el lugar correcto. ¿Cómo prefiere usted? Por el lado correcto, ¿no? ¿Tú cómo prefieres que Dios te hable? Wow. Bueno, Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. ¿Y qué es la vara? Bueno, yo le pudiera dar algunos consejos qué es la vara, pero lo importante es que Dios nos diga qué es la vara. Amén. Ahora, en Proverbios 13:24 dice: el que escatima la vara, dice que odia a su hijo. Pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Entonces, cuando algo no está bien, se tiene que confrontar. Se tiene que decir: mira, ni te enojes, ni te molestes, ni hagas tus berrinches, porque lo que hiciste está mal. Tienes que darte cuenta que no te puedo aplaudir cuando estás haciendo mal, porque te estaría odiando. Y como te amo, te voy a tener que decir que lo siento mucho, pero no hay televisión esta semana. Ay, me voy de la casa. Déjame que se vaya a ver si puede pagar la renta. Ni trabajo, ni nada, con de la casa. ¿A dónde? A vivir a la calle, que empiece a llover. Se va a querer regresar a su casa. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Por qué cree que se fue haciendo sus berrinches? Por falta de disciplina. Pero bueno, mire, Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Queremos tener a nuestros hijos motivados, o los queremos tener desalentados, depresivos: no quiero vivir, me quiero morir. ¿Qué es eso? Que se nos pasó la mano. Hay una versión que se llama, una versión americana que se llama Eunsa. Dice: padres, no excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes. Cuando uno se excede en la disciplina, por eso es que la violencia doméstica es tan sentenciada en este tiempo. Entonces, hermano, ¿cómo voy a aplicar la vara? Si está prohibido. Si está prohibido los azotes, los golpes, ¿cómo lo voy a hacer que entienda este testarudo? Ahí está el primer problema: ¿cómo lo estás llamando? Porque a Zacarías le dijeron que se llamaría Juan, no testarudo. Le tienes que hablar por su nombre, y no por la desobediencia, ni por la actitud, sino por su nombre. Mira, Eduardo, ven para acá. ¿Por qué no te has bañado?
es que andaba jugando al trompo. Y allá en Tijuana mucha tierra, por eso no me bañé. Pues se me dice, mira, mugroso, ven para acá. Ahí me quedo. Entonces, estoy poniendo el ejemplo a mí para no agredir a nadie. Pero fíjese, Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Estoy yendo un poquito más aprisita porque quiero llegar a algo. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Quiere decir que si no lo corrige uno a su debido tiempo, va a ser demasiado tarde. Mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle, ¿qué? Proverbios 19:18, la muerte. Te tengo que corregir, pues no te tengo que acabar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con medida. ¿Sabe que a los niños, me decía Débora, que está estudiando de maestra, ella está empezando a trabajar en la escuela, que oyó que a uno le dicen que la mamá les hace así en la mano, y pues eso no está, la policía no puede hacer nada en eso. Pero mejor si todavía le hace como Marty. ¿Sabe cómo le hace Marty? Ya te vi, papá, y se pega ya solo. Entonces la niña dice, papá. No, papá, no. Y no lo ha probado, pero se lo está enseñando, que no está contenta con eso. Tiene un añito. ¿Por qué cuando ya tienen bigotes y barba? Y ya usan tacones. Ya no les gusta que papá, no, ya tiene otra manera. No hay carro, no hay celular, no hay transporte, no hay salida al cine, no hay salida al parque, no hay salida a la playa, no hay salida a nada, te vas a poner a limpiar la casa. Aunque te rechinen los dientes. ¿Por qué? O no hay comida. Te vas a poner a cocinar. Si no, no hay comida. Ay, hermanos, disciplina, corrección. ¿Qué le hace a usted cuando ve que ve un policía que está ahí con una notita ahí haciendo? Y lo están disciplinando. Una multita, nomás porque no hice el alto de disco, 3 segundos, $300. Ay, ya ni la hace. Es que si no ponen sanciones extremas, no reflexiona uno. Que si se las ponen a $30, se pasa todos los saltos de aquí a la casa. O lo agarran con una, ay, tengo que trabajar todo el mes para pagar la multa. Andy, pues. Entonces iba a agarrar, pero no lo va a matar, no lo va a destruir, no lo va a refundir en el panteón. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se tu alma causarle la muerte. Hay otra versión que dice, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. Otra versión dice, mientras hay esperanza, corrige a tu hijo, pero no te excites a hacerle morir. Ay, hermano, donde más le duelen los hijos con papá y mamá, cuando hay amor. Ahorita no quiero hablar contigo, porque me hiciste pasar un sabor amargo. ¿Me quieres ver vivo? ¿Quieres que te dure como papá hasta que seas adulto? Acuérdate que la provisión Dios la manda a través de mí. ¿Me quieres ver sano? No me estás haciendo pasar sin sabores. ¿Por qué? Porque cada vez que me sacas de mi quicio se derrama vesícula. Y entonces va a decir, ay, ¿qué puede pasar con eso? ¿Te quieres quedar huérfana o huérfano? Entonces honra a tu papá para que también te dure mucho. Y a tu mamá también. Porque nomás no está mamá en la casa. Y les da por llorar a los hijos. Y mi papá está en el hospital. Y va a regresar. No sé, a lo mejor se va con Dios ya. Pero nomás está en la casa. Y ni caso le hace. No digo por los míos. Por los de usted. No. No. Quería hacerle reír, ¿verdad? Despertarlo ahí para que no se me duerma. Dice en la Biblia Jerusalén, mientras haya esperanza corrige a tu hijo, pero no te excites hasta hacerle morir. Hay otra versión que dice, corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos.
No se trata de destrucciones, no se trata de maltratos, se trata de reflexiones. ¿Puede decir usted reflexión? A ver, repita, reflexiones. Hacer reflexionar el error de la actitud. Por eso le estaba diciendo lo que estaba hablando acerca de la vesícula. Bueno, ¿qué es la vara? Ahora sí. Según Jeremías, en el capítulo 1 y verso 11, ahí Dios enseña que es una vara. Y dice así, Jeremías 1:11. Amén. Amén. Vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué vino? La palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Haber dicho, me van a variar. Y el verso 12, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por eso es importante, Dios, ¿cómo trato esta situación? Dile esto. Mira, no vas a salir. Y si sale cuando me dormí, Dios se va a apresurar a velar sobre la palabra que le envió. Y de repente el carro ya no funcionó. ¿Por qué? Porque te saliste sin permiso a tu papá. Dile la palabra, porque yo me apresuro para velar por ella. Cuando tienes a Dios en medio, pero ¿qué cuando es el chamuco, no? ¿O qué cuando es uno solo? Entonces Dios dice, yo nunca te dije que le dijeras. ¿Cómo esperas que yo vaya y haga tus caprichos? Tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios para criar, para educar y para enseñar y para instruir a tus hijos. Entonces necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que conocer la palabra escrita y la palabra rema para distinguirla. Si lo que estoy recibiendo viene de Dios o no viene de Dios, tengo que tener la palabra de Dios. Por eso nos conviene a los padres de familia conocer la Biblia. No digan amén, pues. Amén. Mire, en Números capítulo 20 viene un ejemplo literal. En el versículo número 8. Números 28. Y entonces Dios le da una instrucción y dice así: toma la vara. Amén. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y dice: hablad a la peña. Ahora, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora. ¿Qué? ¿Eso le dijo Dios que dijera? No, le dijo: háblale a la peña, dile que produzca agua. Háblale a la peña. ¿Sabe que a veces nosotros, hermanos, en vez de instruir y de hablar la palabra que va a traer ubicación, empieza uno a ver el defecto y dices que eres un rebelde? Y entonces dice aquí: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo su mano. Dios de todas maneras respalda a los papás y a las mamás, aunque estén haciendo algo malo, pero mejor hacerlo bien. Dice: habla. Mira, ¿de qué manera quieres que te lo diga? Yo tengo un defecto, que yo le quiero enseñar algo a alguien y se lo pongo, me dice Martín que así le hago. Se lo pongo así, 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 y los canso de tanto que se las pongo así. Pero habla. Mira, esto no. Mira, así no es. Mira, despacio. Mira, tranquilo. Todos los días, pregúntele a mi hija Elizabeth qué le digo. Careful cuando maneja. ¿Por qué? Porque no sé qué les pasa a los carros, hermano, que como que tienen imán con el pie.
a que le pisen. Débora ya aprendió a que no de arrancar rápido. Un día saliendo aquí de la iglesia le pisó duro en reversa y se estampó con un pick-up de su hermano. Y entonces ahora le mete reversa y despacito para atrás. Se aprende, ¿verdad? Sí se aprendió, ¿no? Yo también aprendí así. Es una herencia ahí. Pues andar atrabancado. Pero si le hablan a uno, tiene que tener unos oídos para oír. Entonces le dijo, habla, no, que agarró la mano, la levantó y ¡pa, pa! Así no se arregla nada. Así se incita a los hijos a que se hagan pusilánimes. Pusilánimes. A que no se exasperen, a que no se irriten, a que no se vean rebeldes. ¿Cómo uno los va a corregir? ¿Sabe por qué ahorita están esas leyes tan estrictas? Porque la gente, hermano, me está contando mi hija, que agarraron niños chiquitos, casi sin oreja, porque la agarraron así como la camiseta del chavo, la oreja, con uñas de bruja, con uñas largas, agarraron a un niño a la oreja. Hermano, si no estamos en los tiempos de los dinosaurios ya. Digo, estamos en tiempos de Cristo. Y Cristo no nos trata así. Amén. Y estamos en un país que gracias a Dios hay esa clase de reflexiones. Tiene que usted, que tiene hijos, tener mucho cuidado de no tratar con violencia a sus hijos, porque las consecuencias están muy graves, están muy fuertes, están muy duras. El sufrimiento que llega por hacer eso es extremo. Tenemos que decirle a nuestros hijos, háblele, profetícele, dígale, vas a ser grande delante de Dios por obediente. ¡Qué obediente eres! ¡Qué bonita actitud tienes! Pues si lo agarran, es que eres un rebelde, no entiendes con nada. ¿Qué crees que va a hacer la próxima vez? Lo mismo. Y con acento en la O. Cuando digo con acento en la O, quiero decir con más intención. Ahora fíjese, Moisés, verso 11, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió todo el pueblo de sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué vosotros no me creísteis? A fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas, ¿de qué? De Meribá. Porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Porque es que a veces la decepción llega de ver los resultados que no llegaron a la tierra prometida, lo que uno quería llevarlos. Porque en vez de hablarles y profetizarles y decirles mi palabra, dice el Señor, los agarraron y los golpearon y los maltrataron y los humillaron y los ofendieron, y entonces no se logra el propósito. Pero si se pone en primer lugar la palabra de Dios y se obedece a Dios y se guía a Dios, mire, yo me he dado cuenta que yo le digo a Dios, ¿qué le digo, Señor? Hace un día, el día de ayer, le dije, Señor, ¿cómo le hablo a esta persona para que le entre tu palabra? Y entonces me lo puso a solas, como siempre me lo hace. Me lo pone a solas y me dijo que le dijera. Entonces él, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted? Triste. ¿Qué le pasa por usted? ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Ya casi no sé llorar. ¿Por qué? Porque Dios vela su palabra para cumplirla. Cuando tú pides la palabra de Dios, ¿cómo le llego? ¿Cómo le digo? Para que lo agarre en el buen sentido, para que no se exaspere, para que no se ensoberbezca, para que no se haga de doble ánimo. ¿Cómo le hago? Señor, dime cómo le hago. Y va a llegar así, mire, como un pensamiento y un pasaje de la Escritura. Ay, como tú lees la Biblia, te vas a acordar de ese pasaje. Y vas a decir, oh, esto es lo que le tengo que decir. Díselo. Y te lo va a poner a solas, se lo vas a decir.
le va a entrar, hermano. La palabra que es como una espada de dos filos que entra hasta los huesos y los tuétanos y va a separar las intenciones del corazón, y entonces la persona se va a ablandar. No hay como hablar la palabra de Dios. Pero ¿cómo la voy a hablar si no la conozco? ¿Cómo me la va a recordar el Espíritu Santo si no la he leído? Pues hay buenas noticias, hay que leer la Biblia. Qué buenas noticias, ¿verdad? ¿O no les suenan muy buenas? Es medicina para dormir, hermano. Usted agarra la Biblia y un bibliazo y se durmió. Solitas le pegan la cara. Se va quedando uno dormido. ¿Y quién me aventó qué? Y le echa pleito a la pared. Y es uno solito que la Biblia lo está despertando para que se duerma a gusto. ¿Se le puede gritar a los hijos? Dice la Biblia que son obras de la carne. Un pasaje más, ya nos vamos a ir porque yo sé que ya tiene sueño. Ahora sí, pero no del bibliazo. Pero ahí le va un bibliazo. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Cuando lo vea me dice amén. Y así quiere decir que se despertó. Está bien despierto. No salga de vuestra boca. ¿Qué? ¿Ninguna qué? ¿Y qué es una palabra mala? No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Entonces a los hijos no los puede maldecir, ni les puede echar groserías, sino solo la que sale, que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros, ¿qué? La amargura causa que la gente aviente malas palabras. Entonces, si alguien está echando malas palabras, ¿trae amargura? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que para que uno no diga malas palabras, tiene que echar fuera de su vida toda amargura, enojo, ira, gritos. En la Reina Valera dice gritería o maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, así como lo hizo el policía con mi papá. Le dijo, mire, me cae muy bien usted, pero no le voy a quitar la multa. Me hiciste reír, pero no vas a ir al cine. Me hiciste reír, pero no vas a ir al parque. Me hiciste reír con lo que me dijiste, pero no te voy a quitar el castigo ni la corrección. Así con la ley del caramelo, dulce pero duro. Amablemente no vas. ¿Y va a creer que es burla? No, es que dice la Escritura que no te debo de gritar. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos. Y luego dice, mire, perdonándonos unos a otros. Ay, pero mira, la verdad que sí me lo merezco. Ok. ¿Estás consciente que lo hiciste mal? Sí. ¿Sabes bien que no lo tienes que volver a hacer? Sí, pero ya sé que sí me lo merezco, porque estás perdonado. Sí, pues sí. Pues no que tengo que ser firme. Aquí dice, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que las leyes tienen excepciones según la actitud y la reacción? Cuando la reacción llega, se ablanda Dios. Cuando llegas y dices, Dios mío, sé que soy miserable. Y dice, bueno, no hace falta que te lo recuerde, ya lo reconociste tú. ¿Me perdonas? Estás perdonado. Y no me vuelvo a acordar de ello. Pues no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más. Así dijo Jesús. Le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, y son muchos, pero vete y no peques más. Ya no lo hagas. Enmienda, corrige, madura, crece, desarrolla. Sé feliz, sé obediente. Te va a salir todo bien. Dios está contigo. Yo te voy a bendecir, te voy a profetizar y vas a hacer. Pero tienes que honrar.
Tienes que honrar estos principios, porque si haces estos principios bien, entonces, ¿por qué a veces, hermano, surgen tantos problemas en las familias? Porque todo esto está hecho así como. Entonces dice la Escritura que si uno corrige con vara, ¿cuál es la vara? Di mi palabra, yo velaré por ella. Entonces, cuando eso lo hace, librará su alma del Seol. ¿Por qué? Porque va a tener oídos para oír. Por eso, mire, bendiga a sus hijos con entendimiento, con sabiduría, con respeto, con honra. Y yo declaro que tu vida va a ser una vida prosperada y Dios va a estar contigo y te va a sacar adelante y todo lo que emprendas te va a salir bien. ¿No le dijo así a Josué? Todo lo que hagas te va, solo ocúpate de poner su palabra en práctica. Oye, entonces, ¿cómo vamos a tratar a nuestros hijos? Con amor. Porque el amor no daña. Ay, hermano, pero como aquella persona que me dijo, es que está bien grandote, hermano, apenas con un bate de béisbol. A su hijo lo puede matar. ¿Por qué tanta ley así tan exigente? Porque a la gente se le pasa la mano bien feo, pero los hijos de Dios no nos vamos a pasar bien feo. Vamos a hablar, vamos a profetizar, vamos a bendecir, vamos a instruir, vamos a refrenar la boca. A ver, cierre sus ojos tantito. Los que los tienen cerrados sé que ya están en el tercer sueño. Pero ciérrelo tantito, cierre sus ojos. Diga, yo echo fuera de mi vida, renuncio a la amargura, renuncio a los enojos, a la ira, a la gritería, a las malas palabras. Cierro la puerta, echo fuera de mi vida toda maldición. No maldeciré mi generación, mi descendencia es bendita. No los trataré con ira, sino con amor. Los disciplinaré, los educaré, les enseñaré el camino del Señor y los mediré con vara. La palabra que Dios me da para instruirlos en la disciplina y en el respeto de Dios. En el nombre de Jesús, cierro la puerta a toda palabra maldicha, porque mis hijos y mis hijas merecen que les hable con amor. En el nombre de Jesús, cierro esa puerta. Clamo la sangre de Jesús sobre esta puerta, sobre estos dos postes. En el nombre de Jesús y el dintel, la sangre de Cristo cubre mi casa. Será bendita. La bendeciré. Bendeciré a mi cónyuge. Bendeciré los hijos que Dios me ha dado, para que les vaya bien en todo. En Cristo Jesús. Pues decir amén. Amén. Denle la palma al Señor.